En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. De igual manera, brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús. En el Evangelio de hoy nos encontramos en el contexto del Sermón del Monte. La semana pasada, en la cual comenzamos a leer este sermón, este gran sermón de Cristo, recuerden que a Cristo le gusta enseñar desde su cátedra. Ahí podemos decir 3 cátedras o 3 montes paradigmales desde los cuales Cristo enseña. El primero va a ser este monte de las bienaventuranzas, donde Cristo se sienta. El hecho de sentarse, el acto de sentarse para la iglesia es muy importante. Por eso el mismo Santo Padre, siguiendo la tradición de Cristo, cuando va a proclamar una verdad que se llama ex cátedra, desde la cátedra, una verdad definitiva, un dogma, por ejemplo, un dogma de fe, cuando se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, de la Asunción de la Virgen Santísima a los cielos, de la maternidad divina, el Papa se sienta en su cátedra, la cátedra de San Pedro, y el Papa, como vicario de Cristo, proclama una verdad definitiva. Se sienta, habla desde la cátedra, una verdad definitiva. Así el Señor, en este Evangelio, cuando sube al monte de las bienaventuranzas, se sienta y empieza a enseñar. Esta cátedra del monte va a ser como la gran lección de Cristo, la gran cátedra. Como hablamos en la universidad, una cátedra es una lección especial, bien preparada. Bueno, esta va a ser la cátedra de cómo debe vivir un cristiano. Ese es el primer monte. El segundo monte es el monte Tabor, donde Cristo se muestra en su esplendor y les enseña a los apóstoles, a Pedro, Santiago y Juan, su divinidad. Lo ven a Cristo claramente en el esplendor de su cuerpo, donde se muestra claramente su divinidad. De ahí cuando San Pedro dice: Señor, hagamos 3 carpas. Quedan admirados al ver la gloria de Cristo. Y la tercer cátedra, o el tercer monte, podríamos decir, es el Monte Calvario. En el Monte Calvario es la gran enseñanza de Cristo, porque es la enseñanza de la caridad heroica. Es la enseñanza donde Cristo muestra ese amor hasta el extremo. Punto culmen de la redención. Así muchas veces el Señor va a querer enseñar grandes verdades desde un monte. Por ejemplo, antes de la ascensión del Señor, Cristo va a dar ese gran mandato a los apóstoles y a toda la iglesia de ir por todo el mundo y enseñar a toda la creación aquello que han aprendido de Cristo. Ahora bien, uno podría preguntarse, esto se lo preguntaba un gran pensador y un santo varón, el cardenal Henry Newman, decía: claro, el Señor los mandó a los apóstoles por todo el mundo a predicar el Evangelio. Ahora bien, ¿cómo explicar que 12 hombres convirtieron un mundo?
el mismo San Agustín decía esto. Decía, el solo hecho de que 12 apóstoles salieran a predicar el mensaje de Cristo y que el mundo se convirtiese, constituye un verdadero milagro capaz de probar la divinidad de Jesús. El solo hecho que 12 locos, podríamos decir, de amor a Dios, de caridad, salieran por todo el mundo. Pensemos hoy día en nuestro mundo globalizado, 12 hombres que convirtieron un mundo de pagano en cristiano. Entonces Cardenal Newman decía, claro, el mundo puede burlarse de una doctrina, puede burlarse de una institución. El mundo puede burlarse también de una virtud así vista imaginariamente, pero el mundo, dice el cardenal Newman, queda rendido cuando se encuentra frente a frente con un ejemplo auténtico de santidad. Por ejemplo, cuando la Madre Teresa de Calcuta, tan querida, tan reconocida, se presentaba cuando va a recibir su premio Nobel, y ella no teme hablar del gran genocidio actual, que es el aborto. Y todos los que estaban allí enfrente, nadie es capaz de responderle nada. La Madre Teresa, que ha sido un ejemplo reciente para nosotros, o el Papa San Juan Pablo II, ejemplo reciente para nosotros, cuando el Papa se pone frente a su Polonia natal y le dice ese no tengáis miedo frente a un régimen comunista, y que ahí empiezan, dicen los grandes autores comunistas, ahí empieza a caerse el comunismo. Porque el mundo, por más que pueda criticar la virtud, el mundo cae, no puede resistirse cuando ve esos ejemplos de santidad concretos. Bueno, dice el cardenal Newman entonces, eso es lo que han visto, eso es lo que vio un mundo pagano. Vio hombres, y ahora sí vamos al Evangelio, que eran en verdad sal de la tierra y luz del mundo. Hoy el Santo Evangelio nos llama a eso, ser sal de la tierra y luz del mundo. En el contexto del Sermón del Monte, ya Cristo va a hablar en este sermón de cómo debe vivir un cristiano, y va a hablar, si tenemos que resumirlo en 2 palabritas, nos va a pedir caridad heroica y paciencia heroica. Caridad heroica, por ejemplo, poner la otra mejilla, amar a los enemigos. Paciencia heroica, alegraos cuando os persigan, felices los que lloran porque seréis consolados. Y también esperanza heroica. La esperanza es la virtud por la cual esperamos, confiamos en que Dios nos va a conceder todo lo que nos hace falta para llegar al cielo. Dios no nos promete la victoria en esta tierra, el triunfo humano, pero sí que nos promete y se compromete a darnos, si somos fieles, la bienaventuranza eterna. Por eso, la primera gran enseñanza del Sermón del Monte es: bienaventurados porque seréis consolados, porque recibiréis la tierra en herencia, bienaventurados porque seréis compensados en el cielo de todas las persecuciones, llantos, amarguras, tristezas, hambres y sed de esta tierra. Si sois fieles, en el cielo seréis recompensados. Gran lección entonces, buscar nuestra suprema felicidad en alcanzar el cielo. Y ahora viene la segunda lección, dice, ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Por qué pone, Señor, el ejemplo de la sal? La sal es aquello que da sabor, bien lo sabemos. Pero también antiguamente se usaba la sal para conservar los alimentos y que no se corrompieran. Antiguamente no existían los frigoríficos como ahora, o las heladeras, los freezer como dicen aquí, sino que existían los saladeros, podríamos decir, al menos así eran en Argentina y en todo el mundo. Se usaba la sal para conservar la carne, por ejemplo, los alimentos. Entonces la sal tiene esos 2 sentidos. Por un lado, dar sabor,
y conservar los alimentos para que no se corrompan. La sal es algo muy pequeño, muy pequeño. De hecho, casi que no se ve, pero sin embargo tiene una influencia poderosísima. La sal muerde e incomoda, es decir, la sal se hace sentir, no pasa desapercibida. Aunque no la veamos, si un alimento tiene mucha sal, me doy cuenta. Si no tiene sal, también. Y si está bien sazonado, también, aunque no se vea. Entonces, ¿qué implica para un cristiano? Ahora pasemos a la comparación, el ser sal. Primero decíamos dar sabor. ¿Por qué? Dar sabor es como decir dar sentido. Piensen cuántos hombres de hoy viven sin sentido, cerrados a Dios, cerrados a la trascendencia, y esperan que un cristiano les muestre con su vida, con sus palabras, el sentido trascendente de la vida. Hace poquito venía una persona aquí que había padecido una gran desgracia, había fallecido su esposa, y platicando un poco, sin descender a detalle, platicando, esta persona se le abre un mundo nuevo cuando entiende que el alma es inmortal. Me decía, padre, es que muchos me han dicho que no, que se va a reencarnar en no sé qué. Y pobre, realmente, y lo pensaba como real. Decía, padre, yo pensaba que mi esposa, no sé, si iba a reencarnar en no sé qué. O pensaba que ya está, se acabó todo, listo, nunca más la voy a ver. Cuando se enteró esta persona que su esposa tiene un alma inmortal, que él debe rezar para que su esposa esté en el cielo. Su esposa había sido, gracias a Dios, a diferencia, había sido, católica. Rezar para que el alma, por eso rezamos por los difuntos, para que esté en el cielo. Y aún la oración hecha, aún el día de hoy, aunque haya fallecido hace 30 años una persona, le vale la oración mía de hoy, para que hace 30 años Dios le haya dado la gracia de convertirse, aunque sea en el último segundo de su vida. ¿Cómo cambia la perspectiva de la vida cuando tenemos la conciencia de la trascendencia, de que existe el cielo, también de que existe el infierno, porque vivimos de modo distinto? La conciencia de que la felicidad, en verdad todos llegamos a la conclusión de que no se puede encontrar plenamente en esta vida. Siempre nos queda algo de esa sed de que nos falta algo. Siempre. Por eso la esperanza cristiana es tan importante. Porque Dios me muestra que Dios quiere saciar plenamente esos anhelos de felicidad. Lo quiere hacer ya desde ahora, pero con esa perspectiva del cielo. Tenemos, los cristianos, un tesoro que debemos compartir, debemos dar sabor a un mundo. Decía una carta patrística, es una carta de los primeros siglos del cristianismo, se llama Carta a Diogneto, es un escrito precioso donde habla de cómo vivían los cristianos en el primer tiempo de la iglesia. Y decía, los cristianos son el alma del mundo. ¡Qué responsabilidad! Somos el alma del mundo. Así como un cuerpo sin alma es un cadáver, el mundo sin fe cristiana es un cadáver. Por eso es que el cristiano no debe, podríamos decir, o no debe mundanizarse. ¿Qué es esto? ¿Qué es mundanizarse? Es decir, en vez de vivir según los criterios del Evangelio, que están contenidos en los mandamientos y en las enseñanzas de Cristo, es vivir acomodados a los criterios del mundo, en contra de Cristo. Eso es caer en un cristianismo insípido. El mundanizarse implica, si todo el mundo dice que el aborto ahora está bien, bueno, la iglesia debería decir que el aborto ahora está bien. Si todo el mundo dice ahora y promueve la unión homosexual, o como ahora en España, ayer nos comentaban, que se quiere legalizar que puedan unirse en matrimonio
una persona, un hombre y un perro. Me parece una locura, pero se está haciendo eso en España. O la eutanasia, o todas las prácticas experimentales en contra de la verdadera concepción. Entonces, ¿qué es lo que se le pide a la Iglesia hoy en día? ¿Qué pide el mundo? Que la Iglesia renuncie al Evangelio. Y aquí es cuando se nos transforma la vida cristiana en un desafío. Porque ser sal no es fácil. Porque hay que estar bien plantado en el bien, en la virtud, en la verdad, para ser sal. Porque cuando Dios nos pide ser sal, también nos pide que corramos el riesgo de a veces perder ciertas cosas con tal de ser fieles. Y aún a veces también de perder la vida. Aquí en México, bien lo sabemos, esos mártires cristeros que por ser fieles a Cristo dieron su vida, dieron su sangre. Qué fácil que es que nos mundanicemos. Voy a poner ejemplos concretos, pero sin descender mucho detalle, pero fíjense cuántas veces, por ejemplo, en la vestimenta. Hoy sabemos que el mundo, por ejemplo, busca una vestimenta en la cual, más que exaltar, por ejemplo, la femineidad de la mujer, va a querer exaltar o degradar, más bien, a la mujer en el modo de vestir. Hoy, por ejemplo, en cuantos ambientes, en el diálogo, se degrada la unión matrimonial y con esos chistes que, en fin, no otra cosa que infidelidad con las palabras. ¿Y cuántas veces pasa que alguien que sí es católico, que vive la fe y que por vergüenza, bueno, más sí, me río con ellos, total no pasa nada? No, es que sí que pasa. Porque ahí están hablando en contra de algo que es importantísimo, que es la fidelidad matrimonial. Bueno, pero es un chiste. No, es que el cristiano tiene que ser en eso convincente y tiene que ser coherente. Pongo ejemplos. Se pueden poner miles de otros ejemplos. En el ámbito de la justicia, en el ámbito, bueno, muchos ámbitos, del trabajo. No mundanizarse. Es decir, que la sal permanezca, se conserve como sal. Una gracia que tenemos que pedir, Señor, que no me mundanice. Miren, hasta en la iglesia, hasta un sacerdote puede fácilmente mundanizarse. ¿Cuántas veces hoy también se pide a la iglesia o al cristiano que el sacerdote no se distinga del mundo? En Argentina, en mi patria, está, de algún modo, se ataca que se diga la palabra padre al sacerdote. Se ataca. O sea, que digan Padre Gabriel, muchos no quieren que se diga Padre Gabriel, Padre Ricardo, Padre Jorge, sino solamente Gabriel, Ricardo, Jorge, o sea, que no se diga la palabra Padre, porque no quieren que se distinga al sacerdote. Y es por eso que critican si ven un sacerdote con sotana o con hábito. Muchos, aún dentro de la iglesia, que sí, pero ¿por qué tiene que vestirse así? ¿Por qué tiene que distinguirse? Siendo que debe distinguirse. Así como un médico se distingue por su ambo, ¿no? O un maestro con su delantal de maestro, o un policía con su uniforme, un militar. Para que un pueblo se sienta protegido, el militar debe vestir de militar. Para que la iglesia sepa dónde está el sacerdote, debe vestir como sacerdote. Pero bueno, todo esto va en esto de que la iglesia no se distinga del mundo. Pero lo peor aún es cuando se quiere que los criterios de la iglesia se acomoden a los criterios del mundo. Así fue que, por ejemplo, hace ya más o menos, ya casi 50 años, cuando se debatía todo el tema de la anticoncepción, se quería que la iglesia proclame que está bien la anticoncepción, de esa forma destruir toda la vida familiar. Y el Papa Pablo VI, con gran persecución, publica la encíclica Humanae Vitae, donde proclama y condena la anticoncepción. Yo creo que eso le costó un martirio espiritual, pero qué bien que lo haya hecho, porque esa es la misión de la iglesia y también es la misión de un cristiano. Terminando, también podríamos decir que así como la sal impregna todo,
un cristiano debe ser conquistador. No puede renunciar a ser luz y a ser sal. Aquí vamos un poquito con la luz. La luz, cuando se prende, ilumina todo lo que está a su paso. Hoy está un poco la tentación de, aún en católicos buenos, de como el mundo está mal, es cierto, como querer aislarse completamente del mundo. ¿Qué es una tentación? Yo pondría un consejo, lo tomo de un gran autor, se llama Rod Dreher. Tiene un libro que se llama La opción benedictina. Los benedictinos son contemplativos. Y él dice lo siguiente, dice, hoy, en nuestro tiempo, hace falta, si es verdad, poner límites. Por eso está muy bien, por ejemplo, cuando, así como venimos aquí a este monasterio, o esas reuniones de familias, aún para vivir en comunidades, y poner límites. Porque qué bueno que es que los hijos, por ejemplo, se traten y se eduquen con otros hijos que tienen los mismos ideales. Bueno, eso es muy bueno. Es muy bueno. Sin embargo, dice esto. El cristiano debe poner límite, poner fronteras. Pero son fronteras siempre en avance. Es decir, nunca podemos perder ese afán conquistador. Es como que si dijéramos, bueno, ya hoy en día hagamos un vallado acá en el monasterio, vénganse todos para aquí y ya hacemos nuestra propia burbuja. No, eso no es cristiano. No es cristiano. Dios nos pide a cada uno que demos el combate donde debemos darlo. Y obvio que hay que poner límites. Y por eso tiene que haber familias, monasterios. Porque tiene que haber lugares que en verdad sean un oasis, un refugio, pero sin perder ese afán conquistador. No puedo cerrarme simplemente en mi familia y olvidarme de que debo pelear mi combate para conquistar y ser sal de la tierra. El cristiano, si quiere ser sal, si quiere ser luz, va a ser signo de contradicción. El Señor dice, el mundo os odia, pero tened valor, no temáis. Yo he vencido al mundo. Aquí cuando habla la palabra mundo, el Señor, no es que se refiere al mundo físico, sino al mundo como es como una atmósfera espiritual de criterios, pensamientos, doctrinas, personas que van en contra de Cristo. El cristiano, repetimos, no debe acomodarse a los criterios del mundo. A veces también está la tentación, bueno, para que el mundo no nos persiga, mejor no le digamos lo mal que está. Es como que si tengo un enfermo y el médico, para no confrontar con el enfermo y que no se enoje, no le digo que tiene un cáncer terminal terrible, porque si no se va a enojar con el médico. No, se lo debe decir. Por eso es que decía San Juan Crisóstomo, los apóstoles se hicieron amables a todo el mundo, no porque adularan y halagaran a todos, sino picando vivamente como sal. Terminemos con este ejemplo. Si los apóstoles hubieran, volviendo al principio, se hubieran acomodado a ese mundo pagano y hubieran hecho una iglesia hermosa del Señor Jesucristo, pero hubieran querido que sigan esos cultos paganos, y hubieran seguido o promovido que se adore a Zeus, a Apolo, a Atenea, no hubiera existido la fe católica. Y si los apóstoles hubieran renunciado a la moral cristiana, si hubieran renunciado a la primacía de Cristo sobre todas las cosas, si los apóstoles hubieran callado al condenar o al no condenar la idolatría, hoy no existiría la iglesia. Ellos fueron sal de la tierra, fueron luz del mundo. Qué pena es que hoy se quiere que la iglesia pida perdón de la conquista de América, por ejemplo, pida perdón de la evangelización. Es como que si quisiera que hoy si existiera el Imperio Romano, obligara a la iglesia a que pida perdón por haberlos convertido.
Hoy pasa eso aquí, por ejemplo, en México. Se quiere que la Iglesia pida perdón o España pida perdón por haber conquistado América, por haberle dado la fe. Eso no es otro ejemplo más de que el mundo quiere pisotear a la Iglesia. Solamente podrá hacerlo si la sal pierde su sabor. Mientras la Iglesia no pierda su sabor, el mundo no podrá pisar a la Iglesia. Por eso pidamos la gracia en este día de que nosotros cristianos, cada laico, cada sacerdote, cada miembro de la Iglesia, no pierda esa característica esencial del cristiano, que es ser luz y ser sal, y para que Dios nos guarde de no ser pisados de modo contrario por los hombres, que nos conceda aquella gracia que pedía la Madre Teresa de Calcuta. Ellos rezan cada día una oración que dice: Señor, inúndame con tu luz. Inúndame con tu luz, le dice la Madre Teresa, tomando al cardenal Newman, que hemos citado al principio. Inúndame con tu luz, que toda la luz que yo derrame provenga de ti, y que aquellos que me vean, no me vean a mí sino a ti. Concédeme, Señor, ser un rayo de tu luz. Que la Virgen Santísima, que trajo la luz al mundo, que es Cristo, nos conceda esa gracia. Ave María Purísima.